Volvemos con más información. Gracias por estarnos acompañando. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en torno al fondo de pensiones? El presidente así dijo ayer. No sé si tengamos ya a Miguel Calderón. Antes, ya tenemos a Miguel Calderón, Iván, o si no, nos vamos con el presidente. Ya está, Miguel Calderón. Bien, está Miguel Calderón. Shelius, el director del Observatorio del Salario. Pero antes lo del presidente, si me permiten, para ver qué es lo que dijo respecto a este fondo de pensiones, qué es lo que va a ocurrir con él. Porque, reitero, la histeria informativa también decir, se van a expropiar. Híjola, tenemos que ser muy, pero muy fríos en el manejo informativo, cabeza fría, y no dejarnos ir a la primera. A ver, escuchemos qué dijo el presidente. Dicen que nos vamos a robar los afores de los trabajadores. Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo. ¿De qué se trata? No se tocan los afores de nadie. Al contrario, se protege mientras estemos nosotros y creo que así va a ser el futuro. No hay nada que temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores. Al contrario, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos. Volvemos con más información. Es lo que dijo el presidente. Y está Miguel Calderón Shelius, el director del Observatorio de Salarios. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido, doctor. Hola, ¿cómo estás, Luis Alberto? Bien, gusto en saludarte. A ver, ¿de qué se trata esta propuesta de que lo que entendemos, el fondo de pensiones o las pensiones del IMSS inactivas, no reclamadas después de 10 años, pasen a un fondo de pensiones especiales? A partir de ahí, ¿estamos en lo correcto? Así es. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Lamentablemente tenemos que hacer un poco de historia. En su momento se transformaron los sistemas de pensiones a pensiones individualizadas. Antes teníamos un sistema, digamos, solidario que generaba un fondo común del cual salían las pensiones y este fondo, por muchas razones, entró en crisis. Entre otras, por el mal uso que se hizo de los recursos, y quiero enfatizar eso, y también porque hay una simulación en los ingresos reales de los trabajadores. Entonces tenemos ese problema, se convierten en cuentas individuales manejados básicamente por compañías privadas, por las afores privadas, y cada quien escoge su afore, etcétera. Las afores hacen un gran negocio con las comisiones de esto, y en este sentido ha sido un éxito en términos de modelo de negocio el sistema de las afores, pero no necesariamente ha sido un éxito en términos de un sistema para pensionar a los trabajadores. Y esto tiene que ver con los bajos salarios y con que se mantiene la simulación de los ingresos. ¿A qué me refiero con la simulación? Probablemente un trabajador gana 20,000 pesos, pero lo tienen registrado con un salario mínimo. Por lo tanto, su pensión se va a calcular sobre el salario que tiene registrado de salario mínimo y no sobre su salario real. Esto afecta a las pensiones, al seguro social, al Infonavit, etcétera, etcétera. Es algo que todavía sucede en México de forma muy amplia. Entonces, ese es un problema. Entonces, tenemos que ya se están pensionando las primeras personas que vienen de este sistema, y las pensiones están siendo muy bajas. Entonces, ante ese problema, el gobierno ha planteado la posibilidad de generar un mecanismo que garantice pensiones más altas. Porque a pesar de que estamos hablando de salario mínimo y eso, las pensiones a veces salen de 2,500, de 3,000 pesos, o sea, ni siquiera un salario mínimo, y por supuesto, pues con eso no vive una persona pensionada. Entonces, ¿qué está proponiendo el gobierno? El gobierno está proponiendo tomar los recursos de las AFORE que están abandonadas, es decir, que tras 10 años del periodo en el que el trabajador podría disponer de ellas, no las toma, esos recursos pasen a este fondo de pensiones para el bienestar, para justamente fondearlo, mantener un fondo
de respaldo por si algún trabajador se da cuenta tardíamente que no ha reclamado su dinero y lo reclama, podérselo pagar, pero con este dinero y otros recursos poder fondear este sistema de pensiones que garantizaría o complementaría el sistema de las AFORES. No hay una expropiación de las AFORES, solamente se recuperan estas AFORES que están abandonadas. Ya de hecho, el Seguro Social puede hacer una utilización de estas AFORES abandonadas, pero también aquí hay un forcejeo, porque por supuesto es mucho dinero que también representa utilidades para las propias AFORES. Bien, a ver, empezando por ahí, el IMSS ya puede hacer uso de de estas Actualmente, inactivas, pues, o abandonadas. Hace unos años se modificó la ley y permite que el IMSS, previo a una serie de mecanismos, pueda utilizar estos recursos que se están denominando como abandonados, porque el trabajador no los está utilizando, los pueda utilizar. Así está actualmente. La reforma propondría que se fueran a este fondo de pensiones para el bienestar. ¿Hasta cuánto sería, por ejemplo, en este fondo? ¿O cuánto es el estimado de pensiones inactivas Lo que o están AFORES hablando es abandonadas? de 40 mil millones de pesos, que suena una barbaridad, pero en realidad no es una cantidad tan grande. Pero bueno, es una cantidad que se ha ido acumulando ahí. Imagínate las utilidades, los intereses que esos recursos están dando, y que representan recursos que se va apropiando en este momento las AFORES. A pesar de la ley, el Seguro Social no ha hecho un uso extensivo de recuperar estos recursos. Entonces, sí estamos por la disputa por quién legítimamente puede utilizar esos recursos. Desde mi punto de vista, es correcto que sea el Estado el que aproveche, y sobre todo si estos recursos van a fortalecer las pensiones del conjunto de los trabajadores. No obstante, y por eso ponía el énfasis al inicio, siempre existe el fantasma de que los recursos, una vez que llegan al control del Estado, puedan ser utilizados para impulsar algún proyecto, etcétera. Así se perdieron muchísimos recursos en el pasado. Simplemente te quiero recordar que en algún momento el Seguro Social tenía un equipo de fútbol al cual subsidiaba. Y en eso se iban parte de las cuotas que pagamos para el Seguro Social. Entonces, ese es el problema. Que yo pensara que este gobierno lo va a hacer, de ninguna manera. Dudo que el siguiente gobierno, si como todo parece ser, Morena se mantiene en el gobierno, lo haga. Pero hacia el futuro, con otros gobiernos de Morena o de otros partidos, siempre es una duda que permanece ahí. Por el otro lado, es como permanecer en una lógica para que finalmente estos recursos, o una parte importante de ellos, acaben volviéndose patrimonio de las AFORES, se acabe volviendo un capital privado, ¿no? Y, por ejemplo, y la pensión máxima o topada es de hasta 16,000 pesos, es lo que se está hablando también. Es lo que se está proponiendo, entre 16,000 y 18,000. ¿Cómo puede ser esto? Si alguien gana, no sé, 12,000 pesos frente al IMSS registrado, ¿se pensionaría con 16,000 o 18,000? No, la idea que se ha planteado es que puedan justamente jubilarse con el monto de su último salario, el salario devengado en los últimos años. En este caso serían 12,000 pesos. Actualmente, probablemente un trabajador que gana 12,000 pesos se está jubilando con 2,000, 2,500 pesos. Ok. Y la propuesta es que con este fondo se respetarían hasta para que se jubile con más, o por ejemplo el que está registrado con 2,500 pues se jubila con 2,500. A eso voy, es decir, el fondo no permite homologar o decir, no, pues por más si te registraron a ti ante el IMSS, ganas 12,000, pero te registraron con un salario de 3,000, 2,000 pesos. Pero este fondo va a permitir que tú te jubiles con 12 o con 16, ¿no? ¿No es así? No es así, es con el último salario, nada más que
En estricto sentido, nadie debería jubilarse con menos de un salario mínimo, porque nadie debería de estar contratado con menos de un salario mínimo. Entonces, en ese sentido, la pensión mínima debería de ser equivalente al salario mínimo, y actualmente está muy por abajo de eso. No, totalmente. Entonces, ¿este fondo para qué serviría? Porque las dudas es la gente si le van a respetar o no, o su pensión, o en qué beneficiaría a la gente, en tener más recursos para pensionar, ¿en qué beneficiaría estos movimientos? El planteamiento es que con esto se busca tener los recursos para garantizar que los trabajadores se jubilen con el último sueldo hasta entre 16,000 y 18,000 pesos. Una persona que gana 100,000 pesos, este fondo no garantizaría esa jubilación. O sea, hay un tope de hasta 16, 18,000. Así es. Punto. Y si gana 30 o registrado ante 30,000, ¿no pudiera entonces los 30,000 o sí? No, probablemente pueda recibir más justamente por su sistema normal de Afores, pero lo que el fondo hace es garantizar o buscar garantizar que la pensión sea mayor de lo que ahora es. Es decir, de cualquier monto. Claro, insisto, si un trabajador gana salario mínimo, garantizar que por lo menos siga recibiendo el salario mínimo. Si un trabajador gana 15,000 pesos, buscar que siga ganando 15,000 pesos. Hasta, han hablado entre 16 y 18,000 pesos, digamos hasta 18,000 pesos. Después de eso, ya no estaría garantizado. Bien, esa es la explicación. ¿Algo más que desees agregar, doctor, que no te haya explicado, que no te haya preguntado, perdón? A mí no me queda claro que estos fondos alcancen para garantizar efectivamente este esquema de jubilación. No me queda claro que sea suficiente. A ver, claramente jalar los recursos de las Afores no sería suficiente, por eso se ha hablado de otros recursos, pero que todavía no están, digamos, en firme. Por ejemplo, se habla de las utilidades del Tren Maya. Pues tenemos que esperar que haya utilidades en el Tren Maya primero, ¿no? Entonces, ahí todavía esa otra parte no está en firme. Entonces, no me queda claro que se pueda que se pueda garantizar. Pero me parece que la propuesta de utilizar estos recursos para fondear en parte esta propuesta es correcta. Gracias, doctor, te agradezco mucho. Y estamos en contacto el doctor Miguel Calderón, director del Observatorio del Salario a nivel nacional. Ahora me voy con otra explicación. Nuestro especialista financiero a nivel nacional, nuestro querido Eduardo Torreblanca. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Como siempre, me da mucho gusto poder saludarte, Luis Alberto, y poder estar en contacto con tu público. Buenos días. Igualmente, nuestro bombero financiero, a ver, siempre para que nos digas de qué estamos hablando. Nos dice por acá el doctor Calderón que se trata, nos confirma, ¿no?, de tomar recursos de Afores abandonadas de 10 años o más, y que esto pase a un fondo de pensiones del bienestar. Sí. Es decir, y que no hay una expropiación, sino se trata de recuperar Afores abandonadas y para tener un tope de pensiones de 16,000 hasta 18,000 pesos, empezando por ahí. ¿Es así, Eduardo? Actualmente ahorita sí, las pensiones están en Afores, ¿no? Por ejemplo, están en Afores y nadie puede moverlas excepto el propietario de esos recursos, que son los trabajadores. Las reclames o no los reclames son tuyos y estarán ahí. Habrá personas que no se enteraron cómo estaba el movimiento de las Afores porque tenían un recurso ahí y ya no lo reclaman, pero siguen, digamos, en la bolsa de otros recursos, de otros trabajadores, generando rendimientos y ofreciendo utilidad. Ahora lo que quiere el gobierno federal es tomar esos recursos que no han sido reclamados por trabajadores de 70 años o 75 años, según sea el caso, e incorporarlos a una bolsa que daría pensiones para el bienestar a personas que tienen recursos inferiores al promedio de salario inscrito en el Seguro Social, que es de 16,777 pesos. O sea, no sería para todos, pero a esos trabajadores les tocaría una pensión equivalente a lo que ganaban mensualmente al 100%, que es algo
en lo que insiste el régimen y el presidente de la República, que parte de los trabajadores inscritos en las AFORES, o bueno, que tengan recursos, pero tengan salarios bajos, puedan tener un salario. A mí me parece que en principio el asunto no está mal, no es malo que la gente que tiene escasos recursos pueda tener una pensión al 100%, que es la tasa de reemplazo, así técnicamente se le conoce, del 100% de lo que tenía cuando se jubiló o cuando se pensionó, cuando inició la pensión. Pero el problema es de dónde va a salir el asunto, y aquí va tanto esos recursos que no han sido reclamados por las personas de 70 o 75 años, más aparte lo que llegara a venderse en el Instituto para devolver al pueblo lo robado, más lo que ofrezca de utilidad del Tren Maya, que yo no sé si alguna, no sé a partir de cuándo el Tren Maya ofrezca utilidades, no será pronto, por supuesto, más los terrenos que tuviera Fonatur que vender o pudiera llegar a vender, que eso ya le da el remate final a Fonatur, más lo que pudiera ofrecer como utilidades Mexicana Aviación, que pues tampoco está muy claro cuándo podrá obtener utilidades, porque tenemos por lo menos una década, si no es que un poco más, de ejercicios cada vez más cercanos al punto de equilibrio, pero utilidades pues va a ser difícil que las ofrezca. Entonces, a mí me parece que la iniciativa no es mala en principio, pero me parece que está puesta así con muy forzada el proceso de alimentación de este fondo, que debería tener entre 35,000 y 40,000 millones de pesos. ¿Para cuántos trabajadores beneficiados? Mira, pues estamos hablando de que tendría que ser el número de trabajadores, no tengo ese dato, hasta el momento no ha surgido de manera nada oficial que ganen hasta 2 salarios mínimos. Mínimo, ¿no? sí, pero me queda claro que se trata de beneficiar, es decir, la propuesta es beneficiar a los trabajadores que están registrados ante el IMSS con el mínimo para que se puedan pensionar hasta de 16,000 o 18,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Va enfocado a ese núcleo de personas que gana ahorita 14,000 pesos, 12,000 pesos, pero está registrado con un mínimo ante el IMSS de 2,000, 3,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bien, a ese universo. ¿De dónde, cómo va a financiarse o de dónde va a sacar el dinero? Que es lo que ya me platicas, que una parte que es el Tren Maya, la utilidad del gobierno, pero lo otro es, no te toco tus pensiones para bajarle la histeria informativa, porque eso nos hemos convertido también, ¿no? Expropiación, venezuelización, a ver, no, permíteme, a ver, y estamos hablando con los especialistas, los que saben, y eso también es lo mismo que está explicando la autoridad. Y van a tomar, para proteger ese núcleo, ese universo, a ese grupo de personas, se toman los recursos de las AFORES abandonadas de más de 10 años con personas mayores de 70 años o de 70 años. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 70, 75 años, efectivamente, 70, no reclamada. No reclamada, sí, pues no de que va el gobierno a esculcarte, tú 60 años no le has reclamado, venga tu pensión. No, es muy específico esos puntos, Eduardo. No sé si tengas algo más que aclarar, ¿sí? Ahora, lo que valga la pena decir, ¿por qué no le agregas una cláusula de que una persona a los 75 años y medio, que de repente se enteró que tenía un dinero ahí para la pensión y quiere reclamarlo? Porque hay muchas personas que a 70 años siguen en activo, ¿eh? Uh-huh. Hay muchas personas que siguen trabajando a los 70, 75 años, ¿sí? Y hay gente que nunca se quiere retirar del trabajo o no puede hacerlo. Ahora, otro punto flaco que a mí me parece que es importante mencionarlo. Ese es para trabajadores formales, ¿eh? A ver, ¿y los trabajadores informales, APA? Son el 55% del complejo del ejército laboral en el país, el 55% está en la informalidad. Y esos trabajadores están al margen absoluto de esta iniciativa. Por todo lo buena que tenga la iniciativa, ahí no van a jugar los informales. Que siguen volando, pues, se quedan volando. Sí, y hay que tener una iniciativa que trate de abatir la informalidad y que incorpore a la informalidad a la generación de un fondo para las pensiones de esos trabajadores. Eso se puede hacer. Otros países lo hacen. ¿Por qué no lo hemos hecho nosotros? ¿Y cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Porque finalmente dices, si para este fondo se trata de primero tener seguro la utilidad del Tren Maya, la utilidad de otras obras del gobierno, para que esté seguro, más aparte de las inactivas, ¿de dónde haríamos para los informales, querida? ¿Dónde
aplicas en tu esquema, claro, tenemos que emitir algún tipo de documento oficial, porque ahí a ese importe de una factura le tienes que agregar el asunto de tu pensión o tu parte proporcional para la aportación de la pensión. Eso se hace en otros países del mundo, donde los abogados no son formales, son eventuales, por ejemplo, o dan servicios eventuales, se agrega el componente de pensión para un futuro. No lo hacen todos los países, pero ya se hace y tendríamos que hacerlo en México. Bien, y para cerrar, entonces, y que quede claro, si este fondo llega a aprobarse, no se ha aprobado, ¿verdad? Es una propuesta. No, entra a comisiones la próxima semana y después pasaría al pleno. Si alguien que gana 12,000 pesos y está registrado con 2,000 ante el IMSS en una empresa, tendría que ir a decirle al IMSS, bueno, a mí me registraron con un salario más bajo, quiero entrar a este fondo, ¿algo así funcionaría? Pues pueden intentarlo, a ver si su patrón le haga, porque ese es un delito, ¿no? El tener un trabajador que gana una cantidad y lo registras ante el IMSS con otra, pues eso implica una sanción a la empresa por andar dando... No, sin duda, por eso, sí, pero me refiero entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo repartiría el gobierno a la gente que está registrada con menos? No, tiene que darle la pensión en función, el salario, la reposición de pensión en función del salario registrado. Registrado, sí, por eso, pero sí, ¿qué no dices que beneficiaría a los que están registrados con menos? Sí, me queda claro que la pensión te pensiones con el último salario registrado, pero ¿al que está registrado con menos? Bueno, pues tendría que arreglar eso con la empresa, porque eso le va a afectar indudablemente, porque no va muy bien. Entonces, a ver, tiene que arreglarlo primero con la empresa, no es que el fondo va, a ver, ya tú estás, a ver, anótense en esta lista los que están registrados con el salario, con el mínimo, que ganan 12 y que están registrados con 2,000, porque van a entrar a este fondo, no sería así. No, lo tienes registrado con una cantidad, con esa cantidad se toma si entras o no entras a la base de ese beneficio. Ya entendí. Entonces, tienen que estar registrados sí o sí con el último salario o tienen que nivelarlo en la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, exactamente. Pues ahí está, mi querido Eduardo Torreblanca, bien explicado, con peras y manzanas entre tú y el doctor Calderón. ¿Algo más que desees agregar que no te haya preguntado? Bueno, ojalá se aclaren bien las cosas, porque entra a comisiones la próxima semana y se ha generado, como tú bien señalas, mucho ruido que no es necesariamente, no se ajusta a lo que le procura el gobierno federal, y me sigue pareciendo que los informales son los marginados y que el asunto de la sostenibilidad de esta iniciativa sigue siendo muy flaca. Sí, por de dónde va a salir el dinero, dices tú, ¿no? Sí. ¿De qué utilidad? Pero ahí está por lo menos, pues sí, pero no se trata que va a meter tampoco el gobierno las manos, y pues como la histeria informativa como se estaba presentando. Sí. En fin, hay que bajarle de todo. Gracias, querido Eduardo, como siempre, un placer. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, querido Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros. Ya escuchó usted, recapitulando, es decir, son las pensiones inactivas de 10 años y más, de personas entre 70 y 75 años que irían a un fondo de pensiones del bienestar, de las Afores a un fondo de pensiones del bienestar, que ahorita lo hace el IMSS, de hecho, ojo, pero este sería un fondo especial, ese es un punto importante. 1, 2, no se van a expropiar. 3, van directamente a las personas con salarios mínimos, es decir, que puedan estar topadas las pensiones hasta 16,000 y 18,000 pesos, pero tienen que nivelar primero. Si usted está registrado con un salario mínimo en su empresa, en su trabajo, tienen que nivelarlo a lo que gana. Si gana 10,000 pesos, lo tienen que registrar con 10,000 o al 95%, no sé, 90%. Si gana 12, igual. Tienen que homologar, tienen que nivelar en las empresas para poder entrar a este fondo de pensiones del bienestar. Para aclarar, de acuerdo a los que saben y voces acreditadas. Ahorita seguimos con el tema. ¿Tiene alguna pregunta? 6624-057368.